Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, tanto a los que estáis aquí de forma presencial como a los que están conectados de forma telemática. Os hemos convocado hoy para analizar el inicio del curso escolar que ya ha comenzado, 2022-2023, y también para presentar las principales demandas del profesorado de la educación pública al cual representamos. Me acompaña en la mesa mi compañero Mariano González Clavero, es el responsable de negociación del sector de educación de CESIF Castilla y León, y yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de educación de CESIF Castilla y León. En primer lugar, CESIF quiere rechazar que no se mantengan los refuerzos COVID que sí que han venido funcionando durante estos cursos pasados. Se ha demostrado que el que hubiera 1.200, 1.300 docentes durante la pandemia ha permitido que se flexibilizaran las ratios. Una demanda de CESIF generalizada por todo el profesorado, apoyada por todo el profesorado, es la necesaria reducción de las ratios. El contar con grupos menos reducidos permite una atención individualizada, mejora el rendimiento académico y también reduce los conflictos en el aula. En definitiva, mejora la calidad del sistema educativo. Por ello, demandamos tanto a las administraciones nacionales como autonómicas, ambas con competencia para hacerlo, que haya una reducción generalizada de las ratios, medida aclamada por todo el profesorado de la educación pública. Por otro lado, tenemos que poner de manifiesto que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de los centros educativos. Estamos hablando de carencias en cuanto a climatización, en cuanto a ventilación y en cuanto a eficiencia energética. Los centros educativos no están preparados para asegurar una calidad del aire necesaria, tampoco para las cuestiones relacionadas con la ventilación y con el cumplimiento de la normativa vigente, que obliga a todos los centros a que tengan una temperatura entre 17 y 27 grados centígrados. Lamentablemente hemos asistido durante estos cursos pasados a olas de calor y a olas de frío, soportando tanto el profesorado como el alumnado temperaturas inferiores a 17 grados centígrados y superiores a 27 grados. Por tanto, creemos que es fundamental que haya un plan plurianual en el cual se incremente la inversión de los centros educativos para todo lo relacionado con el cumplimiento de la normativa vigente, de calidad de aire, de climatización y también de eficiencia energética. Va a ser imprescindible un incremento de recursos, por ejemplo, para asumir los gastos de calefacción que están subiendo de forma considerable. Por otro lado, os queríamos presentar, como hacemos todos los cursos en el mes de septiembre, los datos de interinidad, las adjudicaciones de interinidad que se han producido. Estamos hablando de vacantes de curso completo, es decir, vacantes que van a ser ocupadas por personal interino desde septiembre hasta el mes de junio, ¿vale?, durante todo el curso escolar, y vacantes de este curso 2022-2023. A posteriori se van a ir realizando más adjudicaciones de sustituciones. Estamos hablando de cubrir las necesidades del sistema educativo en cuanto a bajas, en cuanto a alguna causa sobrevenida. En cuanto a vacantes de jornada completa, este año nos encontramos con que hay 7.078 vacantes que van a ser ocupadas por personal temporal en las aulas de la educación pública de Castilla y León. De estas 7.078 vacantes, 4.664 son vacantes de jornada completa, frente a 2.414 vacantes que van a ser parciales, es decir, inferiores a la jornada completa, generalmente medias jornadas, y en algún caso son jornadas de menos de una media jornada, de menos de 9 horas en secundaria y menos de 12 en primaria. Nos encontramos con que son 369 vacantes más que el curso 2021-2022, pero es que hacemos un histórico, una comparativa con respecto al curso en el cual se iniciaron los recortes, 2011-2012, y hay 3.014 vacantes más que en el curso 2011-2012. Son las cifras más altas de temporalidad en Castilla y León desde hace décadas. De estas 7.078 vacantes, lo desglosamos por cuerpos y nos encontramos con que 1.883 vacantes pertenecen al cuerpo de maestros, va a ser personal interino del cuerpo de maestros, y 5.195 van a ser vacantes de secundaria y otros cuerpos. Vacantes de secundaria, formación profesional, escuela oficial de adultos, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas, etcétera. Estamos hablando, por tanto, que según estos cálculos, CESIF estima que el porcentaje de interinidad en el cuerpo de maestros es de un 8,58%. Pero es que el porcentaje de temporalidad en secundaria y otros cuerpos es de un 34,85% de temporalidad. Todo ello hace que nos encontremos en Castilla y León, según
según cálculos de CESIF, con un 25,15% de temporalidad. CESIF rechaza la cantidad de plazas de medias jornadas, de plazas bilingües, de plazas itinerantes, es decir, de profesorado que se tiene que desplazar a 2 o más localidades, y también el número tan elevado de plazas que hay para que los docentes impartan 2, 3 o incluso más materias. Hacemos una llamada a todas las administraciones educativas a que se ponga en valor la especialización docente, es decir, que el profesorado puede impartir materia para aquello para lo cual ha sido preparado y para aquello por lo que ha superado la fase de oposición, el concurso oposición. Debe haber una necesaria especialización docente. Para CESIF, la reducción de temporalidad tiene que abordarse con amplias ofertas de empleo público y, por supuesto, con una mayor estabilidad en los centros educativos, que es necesaria y, además, es una necesidad perentoria. También es esencial, para reducir la temporalidad, que se elimine la tasa de reposición, de manera que se repongan todas y cada una de las necesidades del sistema educativo. Por otro lado, comenzamos este curso escolar 2022-2023 con la cartera de deberes para la Administración absolutamente llena. Hace falta negociar mejoras en las condiciones sociolaborales del profesorado de la educación pública de forma inmediata. CESIF va a estar vigilante por el estricto cumplimiento del acuerdo suscrito el 24 de enero, mediante el cual había una bajada de horario lectivo y también una bajada de ratios. Demandamos una reducción generalizada en las ratios de todas las etapas educativas, pero especialmente una reducción en todo lo relacionado con atención a la diversidad. También es una medida aclamada por todo el profesorado. El profesorado de atención a la diversidad cuenta con ratios excesivamente elevadas, lo que no permite que se lleven a cabo tareas no solo de prevención, sino de tratamiento de todas las dificultades del alumnado y que sea una verdadera inclusión educativa. También vamos a luchar por una mejora del acuerdo de itinerantes en Castilla y León y por una subida de la cuantía del kilometraje y por una verdadera carrera profesional. Recordemos que el profesorado de la educación pública de Castilla y León todavía tiene que elegir entre sexenios y carrera profesional. Lucharemos porque se elimine esta obligatoriedad en la modificación de la ley de la función pública, pero nos parece inadmisible que el profesorado tenga que elegir renunciando a otro complemento, algo que no ocurre con el resto de empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Tienen la carrera profesional sin renunciar a ningún otro complemento que además está establecido en el ámbito nacional. También lucharemos por un incremento salarial del profesorado de Castilla y León, puesto que, siendo un cuerpo nacional, tiene unas diferencias salariales muy importantes con respecto a otras comunidades autónomas. Hablamos de que puede haber una diferencia en profesorado con más de 15 años de antigüedad de unos 600 euros anuales, de unos 600 euros mensuales con respecto a las comunidades en las cuales se cobra más. Por ello, CESIF va a luchar por este incremento salarial, por una subida salarial digna y, de hecho, el próximo 24 de septiembre nos vamos a manifestar en Madrid. Se ha convocado una gran manifestación de todos los empleados públicos a nivel estatal para luchar por un reconocimiento a la labor de todos los empleados públicos que permita un desempeño de la función pública justa y acorde con el servicio esencial. A continuación, mi compañero Mariano va a abordar lo relacionado con la implementación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, en las aulas y también con un registro de incidencias que ponemos en marcha todos los meses a principios de septiembre para ayudar al profesorado en todo lo que necesite. Bien, buenos días, muchas gracias. Bien, desgraciadamente, a final del curso pasado abordamos la necesidad de que los decretos, la normativa autonómica estuviera vigente en Castilla y León lo antes posible para realizar la debida programación en condiciones adecuadas que se realiza en septiembre. A estas alturas todavía esa normativa autonómica no ha sido publicada. Hay que recordar que programar es planificar. No es un capricho, no es una cuestión simplemente pedagógica, sino que es una piedra angular la programación para lo que va a ser el curso. Cuando decimos que los profesores están en el aula a estas alturas de septiembre, no están sin hacer nada porque hay alumnos. Precisamente una de sus grandes labores es programar, hacer las programaciones en un año además que es realmente difícil porque recuerden que la LOMLOE va a entrar en los primeros cursos o los cursos impares y la LOMCE va a seguir vigente en lo que son los cursos pares. Es decir,
se va a multiplicar la burocracia, no es solo poner cosas allí en una programación, sino son metodologías activas. La LOMLOE es compleja porque cambia en muchos aspectos esa metodología y, tristemente, todavía el profesorado pues no tiene esas herramientas normativas en las que basarse. Además, de los decretos dependen algunas órdenes de desarrollo que, obviamente, al no haberse publicado los decretos, esa normativa de órdenes ni siquiera está en borrador. Por lo tanto, desde CSIC, una vez más, denunciamos este hecho y volvemos a reiterar una de nuestras banderas como sindicato, que es la necesidad perentoria de un pacto educativo que deje en este país de la educación ser un vaivén entre partidos políticos y que el profesorado tenga una normativa clara, que la pueda trabajar durante muchos años, como pasa en la mayoría de países de nuestro entorno. Por otro lado, como ya ha dicho mi compañera, todos los años CSIC pone al servicio del profesorado un registro de incidencias a través de nuestra web y redes sociales para denunciar todas las cuestiones que aparecen a inicios de curso. Muchas de las cuestiones que nos aparecen precisamente a inicio de curso es la carga burocrática, estas cuestiones de la programación. Ya llevamos una década con este registro en que nos sirve de termómetro a CSIC para ver las cuestiones que nuestros compañeros denuncian a principios de este curso, en este caso 2022-2023. Por mi parte, nada más, y nos ponemos a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Bien. Parece ser que la propia consejería va a dar un tiempo mayor para hacer precisamente esa programación. Pero recordemos, programar es planificar, es qué contenidos, cómo se van a desarrollar esos contenidos, qué metodología. Si yo no tengo la normativa, no lo puedo plasmar negro sobre blanco. Es decir, en realidad, la primera evaluación no se podría hacer a ciencia cierta sobre el 40% de un currículum. No podemos plasmar qué es lo que nos va a pedir para esa primera evaluación lo que es la Consejería de Educación. Entonces, claro, es un grave quebranto porque todavía no tiene, por decirlo así, la normativa que debe plasmar no solo en esa programación, sino en lo que es el día a día de la programación de aula en las clases. Hablamos, permíteme, de que el hecho de que se trabaje sobre borradores, la propia consejera ha anunciado que se está trabajando sobre ello y el profesorado ya está programando sobre borradores. Entonces, como siempre, va a aumentar la carga burocrática del profesorado, que va a sacar adelante el curso escolar sin ninguna dificultad, pero a costa de su esfuerzo, vocación y profesionalidad. Van a programar con los borradores de los decretos y lo que puede conllevar es que haya después alguna publicación diferente en los decretos oficiales que, bueno, pues pueda conllevar error. Pero el profesorado va a actuar como si esos decretos fueran definitivos, lo va a llevar a cabo con la máxima profesionalidad. La diferencia va a ser que en diciembre-enero, cuando ya estén definitivos los decretos y haya que entregar la programación, pues sencillamente habrá pasado un trimestre del curso escolar con la programación, digamos, hecha, habiendo impartido la actividad docente lectiva acorde con la norma vigente, que es la LOMLOE. Es decir, ya sabíamos que esta ley entraba en vigor y lo que no podía ser es que no se aplicara en Castilla y León. El profesorado va a ser responsable, lo va a hacer con los borradores, adaptado a la nueva ley, pero creíamos que tanto el Ministerio como la Junta de Castilla y León tenía que haber agilizado esta tramitación de la ley educativa. Esto parte del problema de siempre, de llevar a cabo una ley educativa sin contar para nada con el profesorado, de no escucharles y de hacer una ley educativa sin consultar con los que la van a poner en marcha y con los únicos expertos de la educación, que es el profesorado. La educación tiene que alejarse de los despachos y tiene que partir de los docentes que están a pie de aula, que son los que verdaderamente conocen las necesidades del sistema educativo.
Pues en relación con la primera pregunta, como este informe contenía muchos datos, pues no lo hemos querido incluir, pero sí que tenéis que saber que se han convocado ya en Castilla y León para reducir la temporalidad un total de 2.427 plazas. Eso ya está convocado. De esas 2.427 plazas hay una parte de plazas de estabilización, 1.103, que ya vienen de tasa, digamos, de estabilización de los años 2017 y 2018. Ahora, con la Ley de Temporalidad publicada el 28 de diciembre del año pasado, se añadieron 1.243 plazas, es decir, 1.243 más las 1.103 de estabilización 2017-2018 hace que ya se haya publicado el total de 2.427 plazas de estabilización. Para CESIF estas plazas son imprescindibles, son necesarias, solo se puede reducir la temporalidad con mayor plazas para la oferta de empleo público, pero demandamos que se añadan exactamente 4.388 plazas para convocar de tasa de reposición. Recordamos la reivindicación de que no exista una limitación de la tasa de reposición, es decir, que se reponga todo lo necesario. Si estamos hablando de que hay que llevar a cabo lo que dictamina Europa, que es la bajada de temporalidad por debajo del 8%, según cálculos de CESIF, demandaríamos que la tasa de reposición se convocaran, además de las 2.427 que ya están publicadas y que se tienen que llevar a efecto, en los próximos años 4.388 plazas. Estamos hablando de un proceso de reducción de temporalidad que afecta a todos los sectores públicos, a todas las comunidades autónomas, y nos parece absolutamente inadmisible que nos hagan culpables de esos elevados índices de temporalidad cuando han sido las propias administraciones nacionales y autonómicas las que no han sacado a oferta de empleo público todas las plazas necesarias. Estamos hablando de que el hecho de que haya en un centro un 80%, un 90% de personal interino hace difícil que se lleven a cabo pues, determinados proyectos de centros educativos. Entonces, el tema de la temporalidad no afecta solo a los interinos e interinas, afecta a todo el sistema educativo. En relación con la segunda pregunta, la escolarización de los 0 a los 3 años es una medida que CESIF ha aplaudido, puesto que está incluida en la nueva ley educativa, y CESIF aboga porque toda la etapa de escolarización de 0 a 3 años se intente llevar a la educación pública, es decir, porque haya una amplia oferta de plazas públicas en la escolarización de 0 a 3 años. Este curso se ha puesto en marcha en Castilla y León la escolarización de alumnado de 2 a 3 años. CESIF ha venido denunciando durante todo este curso la falta de información y la falta de negociación. No conocemos exactamente qué criterios se han seguido para seleccionar a unos centros educativos y no a otros centros educativos. A lo largo del verano nos hemos encontrado con dificultades de los centros docentes en el sentido de que había obras, por ejemplo, no terminadas, y en lo que afecta a las condiciones laborales del profesorado al que representamos, sabemos que conlleva un incremento de docentes de educación infantil, que por supuesto aplaudimos, pero no conocemos el número exacto de docentes de educación infantil que van a apoyar esta medida de escolarización del alumnado de 2-3 años en Castilla y León. Siempre van a estar en el aula con los técnicos educativos que antes venían desempeñando esa función. Como no puede ser de otra manera, nos parece muy oportuno que haya un incremento de docentes, un incremento de profesorado en esta etapa educativa, pero reclamamos una mayor transparencia sobre los centros que sí que han sido seleccionados para impartir esta educación 2-3 años. Pedimos una mayor oferta para los centros públicos y que el papel del maestro o maestra de educación infantil que va a estar en estas aulas no se limite a la elaboración de la programación didáctica, es decir, que tengan una función docente en esta etapa 2-3 años, apoyando siempre al personal de técnico educativo que ya está en esas aulas. Si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues lo damos por cerrado. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis si tenéis luego alguna duda. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención, a los que estáis conectados y sobre todo a los que habéis podido acercaros. Gracias.